observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada Entre muchas. Los derechos que necesitamos seguir conquistando, necesitamos seguir trabajando por una justicia que nos ampare, por trabajo digno para las mujeres, porque todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado sean reivindicadas. Su primer empleo formal. Ella es una chica trans que con 30 años transitó un largo camino de lucha para llegar a trabajar en un ambiente donde no se la discrimine y pueda mostrar todo su potencial. Debe ser uno de los rubros, pero más, no sé si machista es la palabra, pero como que muchas veces dicen, no, vos qué vas a saber hacerme un revoque, qué vas a saber poner los ladrillos. Esa lucha por todos los derechos que hoy las mujeres creemos que tenemos, que ya de ir a hacer un deporte, de poder expresarnos libremente, de poder trabajar, de poder estudiar. ¿Por qué las mujeres ganan menos que los hombres? La violencia de género tiene múltiples expresiones. La más notoria es la física, que en algunas ocasiones finaliza en casos de femicidio. Sin embargo, hay distintas formas de ejercer esta violencia que puede presentarse de manera simbólica, cultural y económica, entre otras. Precisamente, esta última se ve reflejada en distintas desigualdades que enfrentan las mujeres y disidencias en el mercado laboral remunerado. ¿Cómo se inserta la mujer en el mercado laboral? En principio podríamos decir que hay dos palabras claves que definen esa relación. Uno es que es diferente la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo respecto de los varones, y otro es que es desigual. Desde el plano material, simbólico y cultural, a la mujer se le asignan socialmente tareas que son trabajos, pero que incluso la sociedad no las considera como tal. Es lo que hoy denominamos trabajo doméstico no remunerado. Si nosotros sumamos las horas trabajadas por la mujer, la jornada total de trabajo de las mujeres es superior a las de los varones. Sin embargo, la participación de la mujer en el mercado de trabajo es menor. Diariamente la mujer ocupa 3 horas más que los varones en tareas domésticas. Como las mujeres estamos mucho más formadas para el acceso a puestos de liderazgo, puestos jerárquicos o puestos de dirección, y sin embargo la mayoría de los puestos jerárquicos de liderazgo o de dirección son ocupados por varones. Cuando llego a la Confederación General del Trabajo, a ese lugar, ahí se muestra con absoluta claridad la falta de conocimiento que tenían los compañeros en la integración de las mujeres en el liderazgo. La verdad es que ellos no tenían herramientas para discutir con mujeres. Y una frase que lo grafica con contundencia es un día que estábamos discutiendo en una reunión de consejo: si fueras varón te estaría invitando que vayamos afuera a resolver las cosas como hombres, o sea, agarrarnos a piñas. Pero tengo un problema, yo conozco 3 mujeres, mi mamá, mi hija y mi mujer. Lo que me estaba diciendo es que no me consideraba una compañera, una par, pero lo que me estaba mostrando es su carencia, su falta real y concreta de haberse formado, deconstruido en las relaciones entre líderes femeninas y líderes masculinos. En el mercado de trabajo y en funcionamiento, instituciones laborales, por supuesto, principalmente y específicamente tiene que ver con la división sexual del trabajo, fundamentalmente porque, por un lado, lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado, la carga que tienen las mujeres respecto del trabajo doméstico y trabajo de cuidados incide tanto en su participación y su inserción en el mercado de trabajo, y tiene su correlato en la participación en organizaciones sindicales. En lo que tiene que ver con violencia en el lugar de trabajo, en todas las organizaciones en general, violencia y acoso, eso también suele constituir, digamos, una barrera para participación, digamos, de incorporación y el ascenso jerárquico de las mujeres y las disidencias en estos espacios sindicales. Lo cierto es que las tasas de participación
siempre han estado por debajo, es decir, siempre hemos tenido mayores dificultades para salir a buscar un trabajo y mayores dificultades para conseguirlo. No solamente hemos tenido mayores dificultades, sino que cuando lo hemos conseguido lo hemos hecho en peores condiciones que los hombres, es decir, las tasas tanto de informalidad, de precariedad de las mujeres son más altas que las que tienen los hombres, tenemos menores remuneraciones, trabajamos menos horas que las que nos gustarían o las que deseamos. Por otro lado, también lo que vemos en relación a diferencia de lo que ocurre con los hombres es que las mujeres participamos de un modo menos homogéneo que lo hacen los hombres. Las mujeres que más se han incorporado son aquellas que tienen mayores niveles de formación. En general, las tasas de participación son mucho más altas entre mujeres de nivel instruccional, de secundario universitario completo, y en el caso de las mujeres de los niveles socioeconómicos más altos, que también está vinculado con mayores niveles de instrucción. Por otro lado, aparece también una fuerte desigualdad cuando hay presencia de niños. Empezamos a ingresar más al mercado a medida que los niños van creciendo, sobre todo cuando superan los 13 años. ¿Qué es la brecha salarial? La inserción de la mujer en el mercado de trabajo es desigual desde diversos aspectos. Se le asignan tareas de cuidado familiar y doméstico que no son remuneradas, se las contrata menos y en tareas que son extensivas de las hogareñas no son contempladas para ocupar cargos jerárquicos y además reciben salarios inferiores a los hombres. Las mujeres son la mayor parte de los trabajadores informales. En el caso del mercado de trabajo formal, en uno y otro se dan los mismos parámetros de segregación. Primero, hay una segregación de tipo horizontal, es decir, las mujeres se insertan más en determinados rubros de la economía, que en general los consideramos una extensión al mercado de las mismas tareas que realizan en el ámbito doméstico. Por eso vemos alta presencia de las mujeres en el sector educativo, en la salud, en la limpieza. Y después hay otro tipo de segregación, que esto se ve mucho en la inserción formal del mercado de trabajo, que es la segregación vertical. ¿Qué es esto? Que las mujeres ocupan los puestos de menor jerarquía en los puestos laborales. A eso también desde el punto de vista académico hay otros dos conceptos que definen esto, que son las nociones de piso pegajoso y techo de vidrio. ¿Qué quiere decir piso pegajoso? Que quedan como atrapadas en las partes más bajas de las estructuras ocupacionales. Y techo de vidrio que de alguna manera ascienden hasta un punto que de allí no pueden pasar. El hecho de que las mujeres accedan a determinados trabajos que son generalmente menores remunerados, eso también tiene una incidencia en el salario, por supuesto, y a su vez la cuestión de la segregación vertical, esto de que, bueno, tengamos un techo, digamos, de cristal, de que nos impida acceder a puestos más jerárquicos, también tiene su correlato en el salario, es estructural, digamos. Las horas extras, la situación es más o menos similar. Las mujeres realizan menos horas extra, tienen menos disponibilidad de tiempo, por un lado, y porque los jefes ofrecen menos a las mujeres realizar horas extra. Lo mismo pasa con las licencias, por ejemplo. Eso termina repercutiendo a lo largo de tiempo en diferentes escalas salariales. La diferencia salarial incluso se da entre varones y mujeres cuando hablamos de puestos jerárquicos. Si bien la enfermera, la mucama, la cocinera, el peón de patio, el electricista cobran igual en cualquier lugar, sea varón o mujer, cuando vamos a la supervisora o el supervisor, cuando vamos a la encargada de personal o encargado de personal, a gerenta o gerente de recursos humanos, etcétera, etcétera, cuando vamos a esos niveles gerenciales, ahí encontramos la amplia diferencia entre varones y mujeres en el pago, concretamente. Como esos están fuera de convenio, esos no pertenecen al sindicato, ahí encontramos la diferencia salarial más profunda en los formalizados. Cuando vamos al rubro informal, allí el problema se agrava. Las mujeres no solo que son mal pagas, sino que son prácticamente desconocidas en el mundo informal. La última estadística del INDEC en nuestro país marca que las mujeres aportamos el 23% del Producto Bruto Interno del país en las tareas de cuidados domésticos y de cuidados sanitarios que realizamos gratuitamente en nuestras familias o familiares o vecinos o grupos sociales. A lo largo de la pandemia todo esto se ha intensificado muchísimo.
Digamos, si nosotros miramos, por ejemplo, lo que ha ocurrido, la pandemia de algún modo vino a visibilizar estas desigualdades en el ámbito de lo doméstico y a intensificarlas en el ámbito de lo laboral. En general, si nosotros miramos en promedio, las mujeres recibimos un 24% menos de ingreso que los varones. Si entramos a desagregar por horas, esa brecha se acorta muchísimo. Es decir, las mujeres por hora estaríamos cobrando valores similares a los de los hombres. Pero lo que hay que ver es justamente esto otro, que las mujeres trabajamos también menos horas porque tenemos menos posibilidades de insertarnos. Y por otro lado, lo que se ve es que esta brecha también es bastante desigual según los niveles de instrucción. En el caso, por ejemplo, de hombres y mujeres, vamos a ver que por hora se paga lo mismo, pero las mujeres tenemos mayores niveles de instrucción, es decir, las mujeres se nos exige mayor formación para cobrar por hora lo mismo que lo que ganan los hombres. ¿Cómo luchar contra la desigualdad? En los últimos años, los debates en torno a las desigualdades que sufre la mujer en diversos ámbitos de su vida han permitido avances para que esta brecha sea acortada. Sin embargo, los cambios culturales llevan años y la necesidad de contar con una legislación y con políticas públicas que igualen a hombres y mujeres es imperiosa. La pandemia implicó para las mujeres un retroceso de 20 años en su participación en el mercado de trabajo y una dificultad, va a ser muy difícil que la mujer pueda nuevamente volverse a incorporar a las tasas a las que se estaba participando si no se llevan adelante políticas activas, una mejor distribución de las tareas. ¿Cuáles son esos cambios normativos que serían necesarios? En primer lugar, una cuestión que es central, la mayor disponibilidad de instituciones o de organizaciones que posibiliten los cuidados, es decir, que haya una mayor disponibilidad estatal de instituciones y que no sean necesariamente las mujeres quienes asuman la responsabilidad del cuidado, sobre todo de los niños. Y otro elemento que creo que es imperioso discutir en Argentina es el tema de las licencias. Las licencias de paternidad y maternidad son claramente desiguales. Los países europeos ya han evolucionado muchísimo en relación a esto. En Argentina depende de los sectores de actividad, pero en términos generales las licencias de maternidad es de 3 meses. En algunos sectores, como la docencia universitaria, hay hasta posibilidad de que las mujeres tengan 6 meses de licencia. Sin embargo, los varones, cuando nace su hijo, tienen solo 2 días de licencia. Acá, ¿qué está pasando? Hay una mirada clara del Estado cuando sancionó esas leyes respecto a lo que creía y consideraba que le correspondían a cada uno de los sexos. Claramente a la mujer le está diciendo, tu rol ahora es cuidar a tus hijos. Y al padre le está diciendo, bueno, te tenés que ocupar de tus hijos, tenés que seguir en el mercado de trabajo. Cuando una mujer va a una entrevista laboral, lo primero que le preguntan es si tiene hijos o si piensa tener hijos, porque desde el empresariado el embarazo es asumido como un costo, sino las políticas de educación sexual integral en todo el sistema educativo, no solo en la enseñanza primaria o media, incluso en la universidad. Eso aparecen como los canales centrales para comenzar a revertir estas situaciones de diferencia, que no son solamente diferencias, sino son de desigualdad. Educación para un mayor reconocimiento de la existencia de estas desigualdades, la necesidad de contar con estadísticas más certeras sobre lo que ocurre al interior de los hogares. Nosotros tenemos una encuesta de trabajo doméstico no remunerada que se hizo en el año 2013 y no tenemos otro ejemplo a nivel país de cómo está la situación de las mujeres al interior, hombres y mujeres, cómo distribuyen el trabajo no remunerado. Es importante también conocer un poco mejor cómo está la situación para poder llevar adelante políticas activas. Que por ahí siempre fue muy asociado, digamos, a que, si las mujeres y las disidencias no llegaban era porque no tenían las competencias necesarias para eso, y que en realidad, de que no es una cuestión de que no tengamos competencias, mujeres y disidencias, sino que estructuralmente e históricamente se nos ha impedido, digamos, acceder a esos espacios. También fue enviado al Congreso un proyecto de ley de Micaela sindical con la idea, digamos, de abrir la ley de Micaela, que tiene que ver con capacitación, originariamente con capacitación, digamos, para los funcionarios estatales, pero con esta iniciativa de Micaela sindical, la idea es, llevar eso a las organizaciones sindicales, manifestando así, digamos, su deseo y su voluntad por incorporar la perspectiva de género en sus organizaciones. La formación, finalmente, digamos, también es súper importante para transversalizar la perspectiva de género en los sindicatos. Y la otra cuestión que también y que últimamente se ha hablado mucho tiene que ver con políticas de cuidado. El trabajo no remunerado es
una barrera para las mujeres y para las disidencias, tanto para insertarse y para trabajar, como para la participación política, la militancia. Nos van a ayudar mucho la ley de paridad, la ley Micaela, la ratificación del convenio 190 de la OIT y su norma, todos los nuevos instrumentos que se fueron logrando en el transcurso de este tiempo que ha sido prolongado, seguramente van a provocar cambios porque hay muchas mujeres sindicalistas, hay muchas mujeres luchando en distintos espacios para lograr puestos de liderazgo en las distintas organizaciones sindicales. Por supuesto que tiene que haber una apertura de parte de muchos dirigentes varones que por ahora es una deuda pendiente.